Hola, hola, otro testigo que se le cae a la Fiscalía de la Mamertería en el juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta vez es la señora Victoria Jaramillo la que está testificando en este juicio. La señora ha manifestado que conoció a un señor llamado Ricardo Williamson, quien le dijo que tenía un familiar en la cárcel y que compartía celda con el señor Juan Guillermo Monsalve. Este familiar era el señor Enrique Pardo Heche, quien le había comentado que compartía con Monsalve esta celda y que quería retractarse y que por eso era que llamaba para que avisara o buscaran un abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez para poder retractarse. Es decir, que con esto se sigue confirmando que el que buscaba al expresidente era el señor Monsalve. Y el expresidente solo manifestaba que dijera la verdad, eso era todo. Compartamos este video porque todo el mundo tiene que saber de lo que ha sido este juicio político mentiroso, tramposo por parte de los zurdos, de los petristas, pero con la anuencia de la justicia colombiana. Aquí les dejo el video para que lo sepan. Él me empezó a contar que él tenía un familiar en La Picota. Me empezó a decir que su familiar se llamaba Enrique Pardo y que su familiar tenía un compañero de celda. En el momento, pues, yo recuerdo que, o sea, como que eso como que lo deja a uno como, o sea, uno no sabe qué pensar con esas declaraciones. Me insistía constantemente de esa historia de su compañero de celda. Es que, bueno, es una información clara. Ricardo Williamson decía que su cuñado familiar, Enrique Pardo, tenía un compañero de celda llamado Juan Guillermo Monsalve. Yo le pregunté, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso sí, lo tengo clarísimo porque es algo muy normal. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Siempre me decía, cuando hablaba conmigo, me decía Victoria Eugenia. Generalmente, casi nadie me dice a mí Victoria Eugenia. Todo el mundo me dice Vicky. Victoria Eugenia, Enrique, mi familiar, lo tiene compañero y Enrique me llama a decirme que el señor Juan Guillermo Monsalve está dispuesto a decir la verdad. Esa fue como una de las llamadas de las cuales yo en este momento puedo tener claro que me dijo, o sea, más los mensajes que me envió. Bueno, le dio una información del familiar Enrique Pardo Hash sobre el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda. Dice usted que le insistía en comentarle una historia. ¿Qué historia era? Específicamente no podría en este momento describir toda la historia que me contaba, pero lo que sí puedo recordar es que decía que el señor Monsalve estaba dispuesto a decir la verdad. Eso era lo que siempre me manifestó y ante eso pues eran muchas llamadas. También puedo decir que enviaba mensajes de texto, o sea, enviaba mucha información, o sea, el señor Ricardo Williamson, o sea, era insistente. ¿Qué hizo usted con esa información, señora Victoria? Al principio, yo, pues, me sentía un poquito como, no lo entendía, a su insistencia. Entonces, él sabía que yo estaba en el Centro Democrático. Y con esa información yo no sabía yo qué podía hacer. Entonces, él empieza a insistir y dice, el señor quiere contactarse con un abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. O sea, él pedía un abogado específico. Ese abogado, le pregunté yo, ¿cuál abogado? ¿Qué abogado quiere? Se lo pregunté, no sé si se lo dije por chat o por teléfono, y él me dijo, el señor quiere que vaya el abogado Lombana. Entonces, cuando él me dice eso, yo digo, bueno, yo en mi número de teléfono tengo el teléfono del doctor Lombana. Pues, ¿qué puedo hacer? En aras de la verdad y de esa información, pero lo que yo puedo hacer es mandarle un mensaje al doctor Lombana. Y eso fue lo que hice.